gente, hola ciudadanos de este país. Una vez más estamos acá en Incluyendo, en este programa, en Pensar la Inclusión, Pensemos la Discapacidad. Y tenemos un tremendo invitado hoy día para seguir abriendo nuestras cabezas y colocando el tema de la discapacidad en otros territorios que no estamos acostumbrados quizás a escuchar, a oír. Sabemos que la discapacidad tiene muchas deudas, que faltan muchas cosas, pero abrir los espacios de conversación y discusión a otros temas y a otros lugares siempre es un aporte. ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuevas cosas y eso es lo que tanto necesitamos. Hoy día tenemos a un tremendo invitado. Para mí es un gran honor porque me he visto en la grata satisfacción de tener que investigarlo y reconocer y conocer su vida y su obra, y yo estoy agradecidísimo hoy día de tenerlo con nosotros porque tenemos a un etnógrafo, es un educador, es un filósofo, escritor, lleva más de 30 años dedicado a difundir la alta cultura y la filosofía mapuche, la cosmovisión mapuche, entre otras cosas. Hoy día está trabajando en su proyecto personal que es la ontoescritura, si no me equivoco, y nada más que decir, esta es una conversación, echamos los dardos y los dados a jugar. Con nosotros el señor Siley Mora. Muchas gracias, Siley, por estar aquí, acompañándonos a hablar, a jugar, de hablar el tema de la discapacidad desde otros lugares, de otros territorios. Uh-huh. Muchísimas Qué gracias. gusto. Para mí también es un placer y un gusto que tú y ustedes me hayan invitado a esta conversación, porque lo central, en verdad, oye, es, si uno es fino y es concreto, entre discapacidad y no discapacidad, lo central es el ser humano, ¿no? Así que te entiendo muy bien que lo que tú dices, que sea abierto y cine y tocar temas diversos que importen al humano, a la esencia de nosotros, ¿no? Nos une la chispa divina, que es un término que podría traducirse la palabra espíritu en mapuche. Por lo tanto, desde esa chispa divina estamos abiertos a la sabiduría universal. Qué maravilla. Y eso es lo que queremos traspasar hoy día a la gente que nos está oyendo, que nos está viendo, que nos está escuchando. Y partamos así como por una cosa como así bien básica, bien sencilla, desde la palabra. La palabra es fundamental en el mundo mapuche, en la cosmovisión mapuche. ¿Existe una palabra similar o que describa o un sinónimo de discapacidad en el mapudungun? Mira, no existe. No existe porque la naturaleza va creando, va generando sus realidades, sus fenómenos, sus eventos, sus procesos. Entonces, el proceso de discapacidad, podríamos decir, es justamente podríamos llamarlo como un evento, un estadio más dentro de un conjunto de cosas. Por lo tanto, como es algo, y aquí hay una cosa muy interesante, como es algo pasajero, es decir, yo no soy capaz de leer, ¿no? Claro. Es un evento pasajero, no soy capaz de tener riqueza, es un evento pasajero, porque en el proceso, es parte de un proceso. Por lo tanto, la cultura mapuche, oye, no vio necesario ponerle nombre a las etapas de un proceso, sino ponerle nombre más bien a lo terminal, ¿no? A lo terminal. Entonces es muy interesante. Mira, y aquí podemos sacar una primera deducción del fenómeno, del proceso de la discapacidad. Es un estadio, una fase de una determinada condición que avanza hacia otra cosa, ¿no? Hacia otra cosa. Entonces, siempre está el tema, oye, por ejemplo, y eso se conecta inmediatamente con la palabra, con el término negación. No es que uno niegue la realidad, sino que de momento mis ojos, de parte del observador, mis ojos por ahora no ven, por ejemplo, el dinero, ¿no? Esa famosa expresión, ñelay cullín, no tengo dinero, ¿no? Podríamos llamarle, tendría una discapacidad del dinero. No existe tal. Por ahora mis ojos, porque ñe es ojo, por ahora mis ojos no ven el dinero, ¿no? Por ahora mis ojos o mis piernas no pueden caminar, haciendo la
Sí, sí, sí. digamos, el símil con la situación, ¿no es cierto?, física de una persona. Porque en el ¿Ya? fondo, en el mundo mapuche, y que lo acabas de tocar, en el mundo mapuche el no existe, ¿no es cierto? No existe el no. Mira, Partamos por eso. a ver, claro, no existe ontológicamente. Mira, aquí me he llevado varias críticas de jóvenes lingüistas mapuches o que se dedican a la lengua. Evidentemente, el lenguaje mapuche tiene distintas fórmulas de señalar el no de acuerdo a la persona, al tiempo verbal o al predicado que se quiere señalar. Pero en lo que yo me fijé inicialmente, y aquí he sido un poquito incomprendido por estos jóvenes, evidentemente, mira, existen distintas fórmulas de negación, eso no hay duda, pero la raíz de la negación lingüísticamente tiene una partícula, un sufijo muy interesante, que es la, ¿no? Que es la. La viene del verbo lan, que es muerte. Entonces, el mundo mapuche intuitivamente sabe, como los antiguos idiomas, sabe que no porque uno niegue algo en la palabra, va a desaparecer esto en la naturaleza, ¿no? En Mira, la realidad. ahí yo hago un símil inmediatamente porque la discapacidad niega, o sea, el sufijo o prefijo, no sé cómo se dice, Sí, sí, niega la capacidad, ¿no? Entonces, en sí claro. mismo, lo que tú estás diciendo que en el mundo mapuche, esa negación de esa capacidad no existe. Claro, no existe porque es relativo a la circunstancia, al tiempo, al sujeto, es relativo, ¿no es cierto?, a la circunstancia de la oración, del verbo, de la conversación, relativo a la circunstancia del acto de enunciar, ¿no? Relativo. Depende, no sé, por ahora yo no tengo la capacidad de caminar, ¿no? Por ahora yo no tengo la capacidad de ver o no tengo la capacidad de amar. Pero en el En fondo fin, eso no niega la capacidad en sí misma, sino que es una cosa momentánea. momentánea y vinculada a la visión, ¿no? Por ejemplo, esa fórmula de Ñelay, ¿no? Esa forma de negar muy arcaica y muy original y muy extendida, ¿no? Ñelay literalmente no es que signifique no, sino que literalmente significa mis ojos por ahora están como muertos para ver la luz, para ver la riqueza, para ver el amor, para ver, en fin, la capacidad X, ¿no? Entonces, Seamos literales. Respecto a lo que acabas de decir, supongo cuando habla de mis ojos no son capaces de ver ahora esto o lo otro, pongámonos, porque seguramente más de alguna persona ciega nos estará escuchando en este momento, no nos está viendo, pero nos está escuchando, ¿cierto? sí, Él no tiene la capacidad de ver, literalmente ver, pero eso ya, no le niega la capacidad de ver el amor, de ver, o sea, de ver de otras cosas. En el mundo mapuche eh, pasa un poco lo mismo, o sea, no es tan literal, porque yo creo que claro. es más profundo que no solo ver con mis ojos, sino que también es más profundo en términos de que no estoy preparado para esto, quizás. Pero, Por ahí va, ¿me mira, mira, entiendes? sí, el mundo mapuche, como por eso que partí diciendo de que la cultura mapuche no vio necesario eh, Mm, poner nombre mm, aquello que sustantivamente no existe siempre, ¿no? Eso es muy interesante, el mundo mapuche le pone nombre a los fenómenos, diríamos, a ver, terminales de la naturaleza, a lo que ya mm, llegó a ser, ¿no? A lo que ya mm. llegó a su culminación. Por tanto, hay ciertas palabras, por supuesto que existen palabras para determinar, por ejemplo, ciertos estados, ¿no? Mm, Ciertos estados siempre temporales, como por ejemplo manco, cojo mm, o ciego mm, también, ¿no? Existen esas palabras, pero lo interesante
al vincularlas ¿Ya? con el tema de la negación, con el dis, ¿no? Porque la ¿Ya? negación se parece mucho al prefijo dis. Aquí entramos en este terreno que estaba señalando, Claro. ¿no? Ontológicamente, un Ujú. hablante, por ahora, en el discurso y dependiendo el auditorium, ¿no? Uno dice, niega algo, ¿no es cierto? O que no Mm. puede, hace una negación, pero es circunstancial, ¿no? Ese es el acento que yo quería colocar, ¿no? Circunstancial. Perfecto, perfecto. Porque a mí una de las cosas importantes, lo que me ha llamado la atención investigando la cosmovisión mapuche, hay una cosa súper esencial y fundamental dentro del mundo mapuche que tiene que ver con, tú en algún, no sé si lo leí o lo vi en alguna entrevista tuya, que hablabas de la mala palabra, ¿vale? Ya. Entonces, cuando tú hablas de la mala palabra, y como que la enfermedad creo que entra por la mala palabra, ¿ya? A mí Así es. yo tiendo a hacer un símil que esta palabra, porque hablar de discapacidad, se ha hablado de discapacidad, capacidades diferentes, diversidad funcional, tiene como que todavía no hay un consenso real entre las personas que tenemos alguna discapacidad, con las personas que gobiernan, no hay un consenso de cómo nombrarlo, de cómo nombrar esta situación, esta condición de vida. Entonces, Mm. yo hago un símil que esto, de alguna manera, ha enfermado como a nuestra visión de nosotros mismos como personas con alguna discapacidad, diversidad funcional o como queramos llamarlo. Entonces, ¿cómo entra, explícanos la mala palabra o la enfermedad, cómo entra en el mundo mapuche para que nosotros después lo llevemos al territorio, a este otro territorio que es el que estamos conversando de la discapacidad? Mira, la mala palabra enferma porque la palabra tiene una capacidad hechizadora, podríamos llamarle así, Mm. ¿no? Hablar es conjurar, hablar es hechizar. Es decir, si yo pronuncio algo y denomino algo con un determinado epíteto, le doy una cierta etiqueta, ¿no? Defino, defino algo con una palabra, yo fosilizo, digamos, petrifico la realidad con esa palabra. Entonces, el uso de la palabra es delicado. Mm. Hay que fijarse muy bien cómo yo defino las cosas, ¿no? Este fenómeno, ¿no es cierto?, lo advirtió profundamente la neurolingüística y por supuesto, la ontología del lenguaje, ¿no? Pero esto es muy mapuche, es muy antiguo, ¿no? Eh, que hasta una Machi, recuerdo por ahí un canto de Machi que dice, ¿no es cierto?, cómo no se van a enfermar si han hablado mal de ellos, ¿no? La mala palabra, la huesa sungun, provocó el que atrajera el huecufe, atrajera el mal, el demonio del mal. Entonces, mira, es fundamental para la salud y para la enfermedad el saber usar las palabras adecuadas, porque si con ellas tengo el poder de conjurar, ¿no?, y de plasmar la realidad, entonces tendré que ser muy consciente de lo que yo use. Por ejemplo, todavía se habla en las comunidades que no es conveniente hablar de enfermedades, de nombrar las enfermedades delante de los niños, porque estas van a venir y se van a posesionar con ellos, dado que es llamarlas, hablar es llamar, y dado que el niño todavía no tiene firme un yo, su hinche, digamos un centro interior, ¿no?, una individualidad, y va a ser susceptible de ser nido de las palabras, nido de las enfermedades que comienzan con las palabras, ¿no? Incluso en estos días, en estos meses de pandemia, mira, hay una comunidad en Colombia de Santa Marta que las comunidades decidieron cambiarle el nombre al COVID-19, al coronavirus, Mira, porque se iba a enseñorear en ellos y por lo tanto se iba a traer. Y decidieron, de común acuerdo, designarle con una metáfora, ¿no? Con una metáfora. mm, Entonces, eso ilustra muy bien el sentido que tiene el tema el valor profundo que tiene las palabras. mira, ¿sabes qué? A mí como que me dan ganas de llamar a una machi y que haga
una sanación universal con respecto a la palabra. Porque no solamente en el castellano, la discapacidad, está el disability en el inglés, existe como, no existe un consenso. Eso es muy relevante, no existe un consenso de cómo llamar a esta situación de vida. Simplemente Sí. muchas personas dicen, es que dime por mi nombre. Es como, por qué miras esto, lo que yo tengo o lo que no tengo? Mira, dime por mi nombre. En el fondo, ¿cómo haría, en este caso, cómo le podemos decir a la Machi, o qué es lo que haría la Machi para sanar eso que se instaló en la mala palabra, con la mala palabra? Mira, la Machi, ¿qué es lo que haría? Primero que nada, corretearía al mal, digamos, lo humillaría, ¿no? Lo ¿Sabes qué? retaría, ¿no? ¿Me das un segundo? Muy ¿Sabes bien, qué? Esto que vas a decir, voy a ir a buscar a mi Machi. Mira, ya, te voy a sorprender. Voy a ir a buscar a mi Machi perfecto. porque lo que estás diciendo, vamos a jugar, que vamos a sanar a la humanidad con nuestra Machi, colocar con buenas palabras lo que debe hacerse. Espérame, Muy bien, un muy bien. segundo, un segundo. Voy a buscar a la Machi. Yo tengo. Muy bien. Esto no estaba Programado. organizado, ¿eh? Ya. Mira lo que tengo aquí. Se los voy a mostrar a todo el mundo. Esto no es porque Siley sea nuestro entrevistado ahora, esto es verdad. Yo estoy aquí en mi habitación. Y en mi Ujú. habitación yo tengo. A ver si logramos ver. ¿Se Mm, alcanza a ver o no? sí, 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 ¿Se alcanza a ver? Está con su control ahí. sí, perfecto. Muy bien, muy bien, Entonces, muy yo lo bien. que voy a hacer, voy a colocarla acá y vamos a hacer casi un acto psicomágico de traer a la Machi Ya, mientras nos explicas tú qué es lo que haría la Machi. ya. Bueno, mira, la Machi primero que nada organiza un ceremonial, ¿no? Que es el machitún, ¿no? El Mm. machitún que en el fondo es un exorcismo, obviamente mucho más completo que el exorcismo que conocemos, el exorcismo católico, que ya no se practica, lamentablemente, porque incluye muchas habilidades o muchos más elementos que el antiguo exorcismo católico que se basaba solo en el lenguaje sagrado del latín. Mira, lo primero que haría la Machi en relación con la palabra, eh, eh, usaría el poder de la palabra, es decir, empezaría a desafiar al mal, a corretear al mal, a sacarlo a desenmascararlo, ¿no? A darle nombre, y aquí viene el tema del nombre, ¿no? El Mm. mal avanza porque no tiene nombre, se camufla en realidades, ¿no es cierto?, ambiguas, y por lo Mm. tanto le molesta que lo nombren, ¿no? Entonces, Mm. identificar con el nombre a lo maligno ya es un gran paso, es un detalle muy Yeah. interesante. De ahí también la habilidad, ¿no es cierto?, de los demonios es usar palabras donde no se vean delatados. O sea, llamar bueno lo que es malo, ¿no? Mm. Nombrarse falsamente. Eso es muy, ¿no es cierto?, muy de los demonios. Que lo podemos ver hoy día, ¿no es cierto?, en la cultura humana occidental, y en estos tiempos de pandemia, cómo se llama a lo que es trágico, se le llama de un modo aséptico, ¿no es cierto?, con palabras que disfrazan, ¿no es cierto?, la realidad. Entonces la Mm. Machi desenmascara con su verdadero nombre al mal, ¿no? Le dice, ustedes, demonios, huecufes, ¿no es cierto?, que se esconden, salgan, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no es cierto?, no tienen poder sobre nosotras, la estirpe de Machis, y los empieza, como dicen en el campo, a palabrear. La Machi los Mm. empieza a insultar, ¿no? De ahí que Mm. viene, todavía quedó esta tradición chilena, cuando uno siente que están penando en la casa, ¿no?, la tradición Mm. campesina, uno tiene que decirle garabatos al que Ah, ¿verdad? te está tirando la frazada y te está molestando en los pies o qué sé yo, ¿no? Entonces la Machi garabatea, ¿no? Al mal, lo desafía, y le da la orden, ¿no?, la imperiosa de que se vaya, ¿no?, que se pierda en el mundo, que regrese a las cavernas, que regrese al Minche Mapu, al inframundo.
a dónde pertenece, ¿no? Tú no perteneces. En cambio, este enfermo, que es hijito de la gran fuerza, o de Shao, o de Shao y Puché, ¿no es cierto? O del gran padre del Futa Shao, este hijito que está aquí conmigo, que está tendido, no sé, que está enfermo, pertenece a la energía, a la Newen del Futa Shao, del gran padre, y no te pertenece a ti, ¿no? Entonces, paralelo a eso, lo que va haciendo la Machi con su discurso, con su palabra de poder, ¿no? Su palabra de Newen, le va recordando en el fondo al que está allí enfermo en el rito, su verdadera identidad, ¿no? En el fondo, el rito del Machitún es una ayuda que hace la Machi para que el enfermo recupere su yo perdido, ¿no? Su alma que fue sustraída, chupada, recupere y reaccione a su identidad que se le desdibujó. Grosso modo. Y por supuesto que todo esto va acompañado de baile, va acompañado de música, del cultrún, que en el fondo le va activando el corazón, ¿no? El sonido del cultrún se asocia a que el enfermo recupere el ritmo cardíaco que perdió, y eso se lo da el cultrún. Va asociado con la danza de ella, y va ayudado por personajes que los afafafe y los quefafán que tiene la Machi, ¿no? Varones generalmente, y que giran en torno al lecho del enfermo y gritan a expulsar al demonio, ¿no? Y afuera de la ruca o de la casa donde se está produciendo el machitún, si es poderoso el machitún, hay a veces una pareja de jinetes o más de 2 jinetes que hacen giros en el sentido del cultrún, ¿no es cierto?, de los dibujos del cultrún, y todo gritando, todo eso con la finalidad de asustar al mal, de expulsarlo, de minimizarlo, de expulsarlo de allí. Grosso modo, es más o menos el rito del machitún. Por supuesto que cambian según las circunstancias y según las comunidades, cambian los eventos, pero grosso modo, en esencia, es una puesta en escena de poder, ¿no? Es una invocación de poder basado fundamentalmente en la fuerza de la palabra, de la buena palabra. O sea, en el fondo, acá lo que tendríamos que hacer nosotros es identificar cuál es el huecufe, ¿no? El huecufe es cuál es el mal que en el fondo se ha instalado con respecto a la mala palabra, ¿no? En la mala palabra. Identificar bien el embrión del mal, ¿no? O sea, porque se esconde, ¿no? En el fondo, la raíz del mal. Y en ese sentido, oye, a mí me haría pensar, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy postrado y no puedo, caminar, dado que te veo, Felipe, ¿no es cierto? Sí, y no puedo caminar. El mal no está en que yo no puedo caminar, sino claro, que el embrión es otra cosa, ¿no? Más interna, ¿no? Más de adentro, ¿no? ¿Qué fue aquello que a mí me hizo y me impidió caminar un día? Quizás el piquero que tú me contabas el otro día, no sé, que te tiraste en aquel río de la Araucanía, fue solamente el evento detonante, pero quizás la raíz del mal es más profunda, ¿no? Es más profunda. Como tú me estás entrevistando, Felipe, sí, disculpa que te ponga de ejemplo, pero... No, pero... tú tranquilo, que estamos pasándolo bien con esto. Ya. Entonces, la buena palabra es aquella palabra lúcida y de poder que identifica, ¿no es cierto? Ah, por esto me pasó esto otro, ¿no? Ah, quizás porque, oye, yo no soy machi, pero quizás porque yo perdí tantas oportunidades que perdí de caminar más lejos, y yo me conformé con quedarme en lo cerca, estoy inventando, claro, ¿no? sí. Esa quizás podría ser el embrión de quedar postrado en una silla de ruedas, quizás en el origen. Lo que sí, aquí yo creo que vamos a hacer, como estamos en una conversa y no en entrevista, en el fondo, yo creo que acá, porque la discapacidad como tal es una condición. Y claro, acá ya me tocó y estoy en esta silla de ruedas, pero yo creo que el problema no pasa porque necesariamente
mi silla. El problema también pasa por una visión social, una forma de mirar a las personas que estamos en esta situación. Entonces, yo creo que el mal que hay que sanar es un mal de mirada, es un mal de nombramiento, de subjetividad o de subvaloración simplemente por una condición distinta. ¿Entiendes? Como... Muy bien dicho, oye, muy bien dicho. Mira, cuando tú dices mal de mirada, se conecta de inmediato, lo conecto yo con el mal de ojo, con el ojar, como le llaman en el campo, aquí donde yo vivo, porque el mal de mirada es en el fondo una forma también de hechizar la realidad y de cercenarla, de cortarla, de partirla. Entonces, hay que curarse de ese mal de mirada. Mira, y de inmediato también se conecta esto con el tema del mal social que tú estás señalando. Claro. Obviamente nuestra sociedad está enferma por el tipo de conceptos que ha generado, entre otras cosas, con respecto a la mirada de las personas que perdieron una capacidad o que no disponen en un momento dado de esa capacidad, ¿no? El terrible epíteto o adjetivo que antiguamente se les daba, ¿no es cierto? Se les decía lisiados. O mira, inválido, para inválido. Inválido, eso es peor. Claro. O tan peor como a un enfermo en el servicio de salud, que se le llame paciente, ¿no? El paciente, es decir, que no puede hacer nada, el que está pasivo, el que está pasivo. Por lo tanto, si está pasivo, si socialmente defino al paciente como pasivo, ya lo liquidé para siempre no se va a mejorar, ¿no? Entonces, ahí está la enfermedad social de las palabras que tú bien señalabas, ¿no? Vinculada con la enfermedad de la mirada. Y mira, es muy notable que la Machi, cuando le llega un enfermo, la primera pregunta que hace en su diagnóstico, que ella está empezando a establecer, cuando le llega a su casa un enfermo, en su diagnóstico pregunta ella, ¿a quién pertenece este enfermo? ¿De quién es este enfermo? Entonces, mira, si viene, por ejemplo, con una vecina, es muy distinto el caso que si viene acompañado el enfermo de un hijo, ¿no? O si viene un primo, es muy distinto que si viene acompañado de la madre. Entonces, de inmediato la Machi se da cuenta que la enfermedad es social, ¿no? Que la enfermedad es del grupo familiar, que la enfermedad... Te puedo hacer un símil ahí para que, mira lo lindo cómo se cruzan las historias. Resulta ¿ya? que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el año 2006, se establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de esa persona que tiene alguna deficiencia, pero lo más relevante, que son las barreras de actitud y del entorno que evitan su plena participación y efectiva en la sociedad. O sea, no es necesariamente yo que ando en silla de ruedas, porque si yo ando en silla de ruedas y tengo una rampa afuera, o sea, socialmente nos pusimos de acuerdo que todas las veredas debiesen tener un desnivel, o porque socialmente nos pusimos de acuerdo, yo no tendría esa dificultad. En el fondo, la machi o la enfermedad se asocia desde el mismo territorio dentro de la cosmovisión mapuche, que viene desde afuera, de la sociedad, desde ahí viene el enfermo. Entonces, mi discapacidad no me pertenece. Es una cosa que viene de afuera, de la sociedad, de la oportunidad que me da la sociedad. Creo que hay un símil muy bonito y muy interesante en ese juego. Sin duda, mira, tú lo señalaste muy oportunamente. Ahí se conectan, ¿no? Las dos tradiciones, ¿no? Las dos realidades. Mira, habría que agregar también lo siguiente. Hay ciertas personas, hay ciertas personas que llegan a este mundo con determinadas características, ¿no? Y mira, y esto es parte también de la sabiduría universal de los pueblos originarios. Cuando una persona nace de nacimiento con algún, lo que para nosotros consideramos defecto, ¿no es cierto? Que no, Claro. dicho sea de paso, no existe la palabra ni discapacidad ni defecto en muchos idiomas nativos. Se le traduce después por influencia occidental, ¿no? Se traduce aproximadamente, pero no existe la palabra defecto ni la palabra discapacidad. Cuando una persona llega diferente, diferente, la única palabra que hay es
Kanyeshi, o sea, raro, distinto, ¿no? Llega distinto, ¿no? Esa palabra existe, sí, ¿no? Kanyeshi, ¿no? Raro, distinto. Por tanto, si una persona nace, por ejemplo, mira, con una joroba muy grande, muy notoria, ¿Ya? o con alguna característica física ¿Mm? rara en el sentido de distinta, está indicando, y la comunidad está muy abierta, de que viene, que trae un mensaje, ¿no? Que trae un don para la comunidad que necesita la comunidad escuchar, ¿no? Y generalmente personas que nacen así, su vocación es la de ser chamán, la de ser machi o ser sanador, ¿no? Muy Mira. interesante. Si viene con una diferencia en su cuerpo, o con alguna O sea, determinada, es un ser especial, se transforma es un ser especial. pero especial, ojo, acá no quiero hablar del especial, mira qué linda esa persona, sino que es un especial con poder, con una Con poder. relevancia significativa. Correctamente, eso es, que trae un mensaje especial, porque va a mostrar algo diferente, y va a servir desde otra dimensión, va a servir a la comunidad, ¿no? Es necesario, por ejemplo, mira, si una persona, a ver, presenta continuos ataques epilépticos de ¿Mm? nacimiento, en un momento ellos saben ya que va ¿Mm? a decir verdades enormes, va a profetizar, por ejemplo, ¿no? Por tanto, habrá que estar atento a sus mensajes, ¿no? Eh, Generalmente los que nacen ciegos ¿Mm? traen el don de la visión, ¿no? De la videncia, ¿no? Se vuelven, ¿no es cierto?, más perceptivos y van a servir para comunicar mensajes ocultos que la comunidad no podría enterarse de otro modo. Mira, qué refrescante esto que estás contando, porque en el fondo, eh, dentro de la cultura o la cosmovisión mapuche, primero, las distintas eh, tradiciones indígenas, como lo has llamado, la palabra discapacidad y defecto no está presente. Así es. Y cuando existe un nacimiento, existe un mensaje, o sea, un mensaje de una persona que es distinta, con otras características, es un mensaje inmediatamente a la comunidad, es algo que viene a entregar, es algo que viene a otorgar a esa comunidad, desde esa sabiduría que trae ese ser. Entonces, en el fondo, inmediatamente desde esta cosmovisión es inclusiva, está incluyendo inmediatamente a estos elementos que están supuestamente para nuestra visión occidental, al margen, que están discapacitados, que están de afuera, sino que es todo lo contrario. Aquí entran desde un territorio, y más encima, un territorio bastante privilegiado, siento yo. O sea, no es cualquier territorio. ¿Cómo, cómo, cómo llegan a... existe existe la forma de entender que lo que han hecho estas culturas, para poder mirar de esta manera, existe una ruta, un camino para mirar cómo ellos miran así. Mm. Lo digo como para que Mira, nosotros sí, poder verlo y aprender. sí. Mira, el camino sería, eh, cada persona que nace trae un ñen, ¿no? Trae un destino. Ñen estrictamente significa espíritu, dueño de, ¿no? Espíritu dueño del ser. Todas las cosas de la naturaleza, los elementos y las personas traen un ñen, ¿no? Un cuidador, un dominador, que es en el fondo su espíritu, ¿no? Que es el dueño, que es el dueño esencial de uno. En el caso humano, el dueño, el ñen humano de cada uno, es distinto, ¿no? Es distinto. O sea, en el fondo el ñen representa la tarea que uno viene a cumplir a este mundo, ¿no? El ñen representa la misión que tú traes. Y el ñen, mira, a veces se manifiesta tardío, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sufrido
un brusco cambio, como seguramente te pasó a ti, Mm, mm, o cualquier otra persona que se ve, ¿no es cierto?, cercenado mm, aparentemente su futuro por un accidente, qué sé yo, mm, cardiovascular o cerebrovascular, eh, y queda imposibilitado y apenas puede mover los ojos en mm, su cama o en su silla de ruedas. eh, a veces podría ser que es el último recurso del ñen, del mm, espíritu que nuestra alma eligió como compañero. Esto es muy idéntico al tema del daimon de los griegos, ¿no? El daimon sería el gemelo invisible del alma, ¿no? El ñen es lo mismo, es lo mismo. mm, Sería como un accidente, por ejemplo, sería mm, quizás a veces el último recurso que le quedó al ñen para que yo encuentre mi verdadera misión, mi verdadera vocación, el sentido de estar en este mundo, ¿no? Quizá, por ejemplo, Felipe, de mm. nuevo voy a abusar Sí, sí. de tu Abusa, paciencia. abusa, abusa todo lo que quieras. El accidente que te pasa a ti en ese río Mm, es para que se manifestara el ñen del comunicador, ¿no? Yo te veo con mm, unas aptitudes de comunicación increíbles, ¿no? Y que de otro modo no se hubiera manifestado, ¿no? Porque uno no le hace caso a las señales del destino, ¿no? Entonces, mira, el camino que tú señalas estaría en descubrir, en conocerse a sí mismo, mm, para escuchar la voz a veces difícil, que no encuentra eco de nuestro Nien, de nuestro daimon, de nuestro genio interior, que quiere manifestarse, ¿no? Entonces, mm, sé que es difícil a veces descubrir mi misión, mi mm, talento esencial, ¿no? Descubrir mi vocación, ¿no? Vocación en el sentido latino de la palabra, ¿no? De llamado divino. Mira, sucede a veces que mujeres ya, más bien jóvenes ya más maduras, que no quieren reconocer o que no han querido prestar oídos a su ñen de machi, sufren una discapacidad ya, temporal y a veces mm, no tan temporal. ¿No? mm, Eh, pero cuando recién aceptan su vocación de machi, recuperan la movilidad, ¿no? Dejan, por ejemplo, de cojear de la pierna, mm, generalmente es la pierna izquierda, ¿no? O del lado izquierdo, ¿no? Y los dolores, ¿no es cierto?, mm, tan duros que habían sentido hasta antes de aceptar la vocación de Machi, mm. desaparecen cuando finalmente la persona acepta su ñen, ¿no? Esta es otra El ñen está perspectiva. preestablecido. El ñen está Sí, preestablecido. ¿Sí? preestablecido por uno mismo, ¿ah? Por uno mismo. Nuestro Mm, Pellu, nuestro espíritu, en el buen Umapu, antes de nacer, al parecer mm, eligió su ñen, ¿no? Eligió su destino, ¿no? Lo que pasa, y aquí nos podemos ayudar un poco, no, mm, porque no lo he escuchado necesariamente de la tradición mapuche, nos podemos ayudar de la tradición griega. Mira, los mm, griegos dicen que el daimon, cuando el alma lo elige en el otro mundo, los griegos le mm, llaman al buen Umapo, le llaman el topos uranos. mm, El alma, cuando se encarna en el vientre de nuestra madre, olvida, cuando el alma se baña en el lago del olvido, ¿no? en el Lefé es la palabra, olvida su Nien, olvida su daimon, ¿no? Olvida mm, su tarea. Entonces, el lago del olvido es obviamente el líquido amniótico de la placenta de claro. nuestra madre. Entonces, del trabajo de uno cuando nace es recordar, ya lo decía también Sócrates, ¿no? Claro. Recordar es la fuente de la sabiduría, es recordar nuestro daimon, nuestro nien, Mm, ¿no? Saber quiénes somos, ¿no? En el fondo, mm, mira, vivir es el acto de la tarea del vivir esencial, es el mm, acto de saber quién soy, ¿no? Saber quién soy. Eh, y ahí está, y aquí aparece, ¿no es cierto?, los avatares y los accidentes que tenemos en nuestra vida, o las personas que se nos cruzan, o, ¿no es mm, cierto?, a veces las circunstancias desagradables que a veces mm, esconden que se manifieste nuestro ñen o nuestro mm. daimon. Mm, qué lindo en el fondo. Lo lindo de esto que al final es esta cosmovisión nos pertenece a todos, o sea, es para todos, ¿no? Discapacidad, no discapacidad. En el fondo, el ñen, tenemos que cada uno ser eh, trabajadores de nosotros mismos para saber en dónde está este ñen y hacia dónde va este ñen, de recordar hacia dónde está. Y quizás dentro de la cultura y de la cosmovisión mapuche,
nos da más pistas de hacia dónde debiésemos apuntar que lo que hemos venido viviendo en nuestro acérrimo occidentalismo y que, bueno, nos ha llevado hasta lo que en lo que estamos viviendo hoy día. En ese sentido, con el darse cuenta de cuál es de tu misión o tu destino, tú has desarrollado dentro de tu trabajo la autoescritura, ¿cierto? Sí. Y la autoescritura viene de esta tradición mapuche o quizás de otros lados que tú también has adquirido conocimiento, pero viene de la palabra en el fondo, del relato, ¿cierto? Y creo que cómo a partir de la autoescritura, de una manera individual e incluso social, podemos reescribir esta historia, reescribir la historia, nuestra historia personal, como persona con discapacidad o sin discapacidad, da lo mismo, e incluso socialmente, cómo reescribimos nuestra historia para poder decir, ¿sabéis qué? Somos iguales, tú y yo. Uh-huh. Mira, yo soy un convencido de que todos los seres humanos, entre otras cosas, nos igualamos por una condición. Traemos o nacemos, debido a lo que había estado explicando antes, con una discapacidad narrativa, que le podríamos llamar así, todos los seres humanos. Es decir, no nos contamos un mal cuento de nosotros mismos, ¿no? Hubo un momento dado en México, sobre todo cuando elaboré esta disciplina, mediante un largo trabajo de ensayo y error, de pruebas con alumnos que fueron chicos, que fueron mis alumnos en un instituto. Mira, nosotros estamos culturalmente programados para narrar nuestra vida de una determinada manera, de un modo, ¿no? De un modo. Y generalmente es un modo poco feliz en cuanto que no acierta con la esencia de quienes somos, ¿no? La autoescritura es una disciplina para llegar para mejorar el relato de quiénes somos, pero mediante la purificación de la memoria. Es decir, el análisis de lo que se quedó en nuestra memoria, la forma como lo narramos, por ejemplo, es muy distinto, y estoy seguro de ello, Felipe, la primera fórmula con la cual tú narraste tu accidente, ya incluso le llamabas accidente, y ahora probablemente le llamas oportunidad, cuando te tiras ese piquero Claro. y quedas, ¿no es cierto?, sin movimiento de las piernas. La manera como narramos lo que nos pasa, ¿no? La manera como dejamos codificados los recuerdos, allí está el mal, ¿no? Allí está la mala palabra, ¿no? Allí está la mala palabra. Entonces requerimos, oye, un método para, y aquí viene lo más importante quizás de esta conversación, Felipe, requerimos de un método para resignificar nuestros eventos, todos nuestros eventos, también, obviamente, ese evento tan importante que fue, ¿no es cierto?, que nos puso en una silla de ruedas o que nos puso con un, ¿no es cierto?, que requerimos una ayuda muy especial dependiendo la discapacidad determinada, ¿no? El accidente que nos pasa. También nacer, ¿no es cierto?, nacer con un deterioro determinado mental puede ser un accidente en este caso uterino. En fin, implica, mira, cualquiera sea nuestra condición, implica que uno revise lo que nos pasa, y también no solo purificar los recuerdos, y aquí viene, ¿no es cierto?, el trabajo de editar mejor nuestra vida. Lo que nos pasa a todos los seres humanos es que somos muy malos editores. O sea, mira, vivimos las cosas que nos vivimos. Por ejemplo, ya una ruptura amorosa, me dejó mi novia, ¿ya? Y se fue con otro. Mira lo que estoy señalando, ¿no? Me dejó mi novia y se fue con otro. Pésima edición queda escrito un mensaje pésimo. En vez de decir nuestros caminos divergieron, ¿no?
y cada uno se fue al encuentro de sí mismo, o el encuentro que creía mejor. Es muy distinto decir eso que decir, me dejó mi novia y se fue con otro, ¿no? Entonces, las palabras tienen una carga tremenda en una u otra expresión. Entonces, primero que nada, exige el trabajo de editar mejor nuestro lenguaje, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, ponerlas en un lenguaje más acorde con y aquí viene una expresión muy importante, con la dignidad de nuestro ser, ¿no? Más acorde con la dignidad de nuestro peyu, nuestro espíritu. Y por otro lado la ontoescritura, ¿no? Aparte de perseguir esto de editar mejor los recuerdos y purificar la memoria, también, ¿no sé, tiene la vertiente siguiente, ¿no? De darle, de darle centralidad a lo que quedó marginado en nuestra historia personal. Mira, probablemente para ti, Felipe, aquel día en que te zambulles y te pegas en la cabeza, a lo mejor ese evento no es el evento, y estoy seguro de ello, no es el evento más importante de tu vida, ¿no? Hay otros eventos pequeños, pequeñas felicidades, ¿no? Pequeños signos, pequeños guiños de la naturaleza o del destino, gestos que quizás tuvo alguna profesora básica contigo, que te enseñó a leer un poema y a repetir un poema que a ti no te gustaba y resulta que ahí en ese poema estaba la clave de tu vida, o pequeños eventos serenos, simples, aparentemente sin trascendencia cultural o social, que se pueden volver como centrales, como parteaguas, o sea, porque y aquí está la gran maravilla de la libertad de uno, ¿no? Uno puede elegir tu destino en el sentido de resignificar, vuelvo a usar la palabra, resignificar las cosas duras que me pasaron, pero también resignificar las cosas pequeñas que viví y que quedaron en el olvido y que yo no le di mucha importancia. Por ejemplo, aquel juguetito que yo mismo me fabriqué a los 7 años con unos palitos y que quedó por ahí abandonado. Ese pequeño juguete me dio tanta alegría interior que todos los otros juguetes tecnológicos de mi vida más adulta o más de joven. Entonces la ontoescritura también muestra que la identidad de uno está mal nombrada, mal redactada, mal dicha. Eso es, grosso modo, lo que hay que hacer, ¿no? En el fondo, hoy día tenemos que contarnos o narrarnos el cuento que queremos ser o tener, hacia dónde queremos ir. Y es ahí donde yo creo que nos tenemos que quedar hoy día como sociedad, tenemos que creernos o narrarnos el cuento hacia dónde queremos ir. Tenemos que generar los espacios como sociedad para poder escribir la historia que queremos escribir, de la manera que la queremos escribir. Y me voy a quedar con eso, agradeciéndote, Siley, por este tiempo que nos tomamos para jugar a colocar dentro de tu territorio un tema que quizás no te pertenece o no te es cercano, no lo sé, no conozco tu historia más profunda de vida, pero que en el fondo podemos tomarlo, resignificarlo, efectivamente, desde nuevos sitios, desde nuevas formas, para poder abrir nuevas puertas. Yo aquí me voy a quedar con la resignificación como persona y como sociedad. Me voy a quedar con que en la cosmovisión mapuche e indígena en general, la palabra discapacidad no existe, ni tampoco la palabra defecto. También me voy a quedar con que la persona que nace con una diferencia tiene un poder frente a esa comunidad y es una mensajera de algo para esa comunidad que en el fondo ocupa una relevancia significativa y que... una función social. Una función social significativa, no es alguien que hay que excluir, sino que todo lo contrario. Hay que entender por qué está y de la manera que está y hay que explicarse aquello. Y lo que creo que es más poderoso, ¿cómo se le decía a las personas raras o especiales en Cañechi. Cañechi. Creo que voy a hablar que yo no tengo una discapacidad, por último, tengo un cañechi. No sé, yo soy cañechi. Quizás... un ser que significa un ser distinto, ¿no? Un ser distinto. Un ser distinto.
soy un cañechi. Cañechi, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea? Con K de kilo, K, ¿Ya? Ñechi, N-G-E-C-H-I, Cañechi, Cañechi. Bueno, un ser distinto. un ser distinto. Que viene, mira, que en el fondo, como dice una canción, todos venimos de un ser raro, todos venimos de un mundo raro, ¿ah? Todos debemos practicar la rareza, entre paréntesis. Por eso que, mira, un cañeche, una persona rara, nos recuerda nuestra propia rareza, que no queremos asumir. Mm. Perfecto. O sea, la discapacidad acá viene a recordarnos algo, yo creo. Sí o sí, viene a mostrarnos algo y como sociedad tenemos que tomarla, asumirla, incorporarla, incluirla y como personas, bueno, cada uno sabrá en dónde está su propia misión y su propio espacio. Siley, muchísimas gracias por esta conversación, por habernos ampliado, habernos mostrado la cosmovisión mapuche y la sabiduría que tú has adquirido con el hecho de haberte relacionado por tantos años con el estudio de las culturas indígenas. Gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes, personas, muchas gracias por estar aquí. Si alguna cosa quieren decir para cerrar, Siley. Mira, solamente que estoy muy contento, Felipe, que me hayan contactado, ¿no? Mm, Ustedes y tú. Y todo esto es un proceso de descubrimiento. Yo estoy en pleno proceso de descubrimiento de mí mismo, descubrimiento de la tradición mapuche, con que llevo 40 años, sigo sorprendiéndome. No tengo la verdad absoluta, simplemente mis intuiciones guiadas por las raíces lingüísticas que descubro me han llevado a esto, ¿no? Y valoro profundamente, Felipe, este momento, porque estoy seguro que cuando nos encontremos de nuevo nos vamos a tratar de amigos y de hermanos. así va a ser. Muchas gracias, Siley. Gracias, gente. Muchas gracias por haber estado en un nuevo capítulo aquí de Pensemos en Inclusión, Pensemos la Discapacidad. Gracias.